Listo, ya. Pues lo que quisiéramos hacer hoy, recuperar un poco lo que hicimos la semana pasada. Al final de la sesión pasada dejamos un ejercicio, ¿no? Que inclusive en lo que a lo mejor quienes estuvieron en la sesión pasada nos comparten un poco, algunas de las que no pudieron estar en la sesión anterior pueden ir viendo cómo es lo que hicimos, ¿no? Que lo que hicimos fue dibujar una silueta al medio y después poner en círculos concéntricos como estos espacios en donde normalmente nos relacionamos y como cuáles son las voces que nos dicen cosas que pueden ser como tanto positivas como negativas sobre nosotras, ¿no? Y las cosas que hacemos en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, ponemos en familia, ¿no? ¿Quién me dice qué cosas sobre mí, ¿no? Estas cosas a veces tienen que ver con cosas como positivas, otras con cosas no tan positivas, ¿no? Entonces, no sé si alguna de las que estuvo la sesión pasada quiere compartirnos un poco cómo quedó este ejercicio, como qué es lo que descubrieron haciendo este pequeño ejercicio. ¿Alguna de ustedes pudo hacer esta como tareita que les dejamos? ¿Alguna lo hizo? ¿Alguna nos quiere compartir? A ver, no, yo recibí el formatito y en el que decía, había dos cosas. Uno, lo que las voces patriarcales o machistas me dicen sobre cómo ser mujeres. Y en el otro lado estaba lo que las voces aliadas de hombres o mujeres me dicen que puede ser una mujer, ¿no? Ya. Entonces yo hice, a ver, en la tareita, y entonces en lo que las voces patriarcales o machistas me dicen sobre cómo ser mujeres, yo hice una relación, ¿no? Por ejemplo, hay muchos dicen, una mujer debe ser de su casa. ¿Eso qué quiere decir, no? Y entonces las voces aliadas más bien me dicen, ¿no? Una mujer debe empoderarse, dar ejemplo en tu casa, comunidad y en tu trabajo, ¿no? Okay. Entonces, eso era lo que... otra voz me decía, ¿para qué estudia tanto una mujer si tiene que dedicarse a su casa, no? Y es lo que ahora encontramos, por ejemplo, nosotros todavía en las zonas rurales, los papás no quieren que las niñas estudien porque dicen para la cocina no necesitan más que aprender a leer y firmar, ¿no? Pero ahora los aliados nos dicen, una mujer preparada tiene mejor visión para su hogar, su trabajo y su comunidad, ¿no? Es otro. Luego dice, una mujer decente se conoce por la forma de vestirse, no escotes, no sobre la rodilla y sin ajustes, ¿no? Porque eso te hace provocativa, entonces es una mujer decente, ¿no? Pues esas son las personas que son bastante conservadoras, ¿no? Claro. Y entonces alguien dice, otros dicen, para una mujer activa cuenta mucho la comodidad, ¿no? De vestir la ropa que más te acomode. Entonces, no tiene tanto que ver lo otro, ¿no? Luego dice, a ver, otras voces dice, el lugar de la mujer es la cocina, para que la familia tenga una buena alimentación. Y entonces responden a las mujeres en la cocina, ¿no? Pero otros dicen, ahora las mujeres tienen la oportunidad de representarnos en las decisiones en favor de la comunidad. Este espacio también está fuera, ¿no? De la cocina, fuera del hogar. Ok, muy bien. Otra dice, una buena mujer tiene que ser dócil y dispuesta a complacer a su pareja, ¿no? Casi siempre el consejo antes del matrimonio a las mujeres. Y entonces dice, una mujer, las voces aliadas, tiene que saber que los derechos son inalienables y el respeto es básico para una buena convivencia, ¿no? Entonces tu vida se centra en el respeto, en los derechos también. A ver, otra cosa dice, las mujeres no rinden en su trabajo porque tienen hijos que atender. Y esta es otra forma, ¿no? De discriminar, ¿no? A la mujer que trabaja para los ascensos. Entonces las otras voces nos dicen, las mujeres que trabajan dialogan en sus hogares sobre el reparto de roles, porque los beneficios en los ascensos repercuten a la familia, ¿no? Entonces, tal vez que yo
siempre he trabajado, ¿no? Fuera del hogar y tenía estas cosas, pero ahora que hago también trabajo con mujeres, yo, estas cosas de los no aliados, todavía hay en las zonas bastante rurales, hay todavía mucho patriarcado, mucho machismo, ¿no? Y el progreso para la mujer lo ven muy, muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, para que tú seas una buena mujer, tienes que estar ahí metida en tu casa. Eso es más o menos lo que yo pude sacar en este cuadro. Gracias. Muchas gracias, estuvo excelente, ¿no? Muchas gracias por compartirlo, qué lindo. ¿Alguien más pudo hacer el ejercicio o quiere contarnos un poquito? Ya, bueno, ya nos dijeron por aquí, ¿verdad? Ya nos dieron el excelente ejemplo. ¿Alguien más que quiera? Ya Magdalena ya dio el taller, ya vámonos a tomar un café. No, no es cierto, pero muy bueno, muy buenas aportaciones. Esto que falta, por ejemplo, ahora el tema tan terrible que estamos viendo, ¿no? El tema del aborto, por ejemplo, ¿no? Que imagínate cómo estamos ahora, ¿no? En el tema de la educación con el enfoque de género, ¿no? Todo lo que se ha generado y hay los movimientos internacionales, con mis hijos no te metas, ¿no? Y entonces nosotros aquí en Perú estamos en una encrucijada, nuevamente a la lucha, nuevamente a las calles, y ese es un problema. Igual nos pasa con las autoridades, cada 5 años, cada 4 años en los gobiernos locales, entra gente que no sabe nada del enfoque de género y ahí está la sociedad civil para nuevamente hacer la tarea, repasar, ¿no? Claro. Y a eso también. Gracias, Magdalena, muchas gracias por compartir eso. ¿Alguien más quiere contarnos un poquito cómo le fue haciendo este ejercicio? ¿Quién más nos cuenta rápidamente para que vayamos avanzando? ¿Quién más se anima? Nadie más dice. Ok, perfecto. Dale. Bueno, entonces vamos a compartirles ahora, ¿no? Vamos a ir avanzando para entender, bueno, esto por qué es importante. ¿Por qué Michi y Alba decidieron que para hablar de autoestima teníamos que escuchar a estas voces que nos dicen y que a veces inclusive nos dicen cosas tan contrarias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que nos ponía Magdalena es como pues unos me dicen una cosa y luego otras dos me dicen otras completamente distintas, ¿no? Y que yo les decía, o sea, por eso a veces pareciera que nos cuesta mucho trabajo a las mujeres como encontrar exactamente qué es lo que podemos o tenemos o queremos hacer, porque de pronto nos encontramos con estos mensajes, ¿no? O sea, como muy dispares, ¿no? Como que no las tenemos, no la tenemos tan fácil y porque no la tenemos tan clara tampoco, ¿no? Entonces, por un lado era en qué ámbitos las encontramos, ¿no? Como en la familia, con las amistades, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, ¿no? Y lo otro es como qué nos están diciendo las voces, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las voces, pues pueden ser como de pronto estos mensajes muy dispares que ya Magdalena ponía muy bien sobre la mesa, ¿no? Y que seguramente por ahí varias de nosotras, si nos detenemos a seguir haciendo el ejercicio, pues puede ser que nos encontremos cosas muy similares, ¿no? Entonces, justo la sesión pasada les comentábamos que la autoestima, aunque tiene el prefijo auto, ¿no? Que en teoría es una cosa como el valor o la estima que yo me doy a mí misma, pues es una cosa que no necesariamente se construye de manera individual, ¿no? Es precisamente algo que construimos en lo social, en la interacción con otras personas, sobre todo también con nuestros grupos de referencia, ¿no? Estos círculos que poníamos la sesión pasada, ¿no? Y por ejemplo, Virginia Satir dice que la autoestima se compone principalmente de dos cosas, de sentirse digna de ser amada y de sentirse capaz, ¿no? Capaz frente a la vida, frente a todo lo que hay que hacer en la vida. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan fácil será sentirse digna, una mujer digna, cuando recibimos estos mensajes de un lado y del otro? ¿Y qué tan fácil o difícil será sentirme capaz frente a las adversidades de la vida
cuando tengo de pronto estas voces que me dicen que no puedo, que una mujer no sirve para esto y esto otro, ¿no? Inclusive allí a lo mejor en sus mismas hojitas donde hicieron sus mapitas, quieren ustedes contabilizar, ¿no? ¿Cuántas voces aliadas tengo en mi vida? ¿Cuántas voces no aliadas hay en mi vida, ¿no? Y si las contamos, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto ayuda a nosotras a sentirnos capaces frente a las cosas, ¿no? Es decir, cuando aparece una dificultad en mi vida, si tengo más voces aliadas, pues a lo mejor sí digo, bueno, sí puedo hacer esto, ¿no? Pero si no tengo tantas voces aliadas, pues de pronto como que, ¿no? Quizás dude un poco de mí misma o mucho, ¿no? Dependiendo. Entonces, sí, según esta definición de Virginia, ¿no? Sobre el sentirse digna de ser amada y sentirse capaz, yo les pediría como por ahí que le echen una miradita al ejercicio que hicieron y también se pregunten qué tan fácil va a ser para ustedes, para otras mujeres en otros contextos, ¿no? Sentirnos dignas de ser amadas y además sentirnos capaces, ¿no? Nada, a veces nada más por la contabilidad, otra será por el peso de las voces, ¿no? A lo mejor sí tengo muchas amigas, pero el peso de la familia es más grande, ¿no? Y pues por ahí también a lo mejor eso presenta algunas dificultades, ¿no? Entonces, muchas de estas voces, inclusive, y de estos espacios en los que las escuchamos, tienen que ver con esta gran dicotomía, ¿no? Que se nos hace a las mujeres, que es lo que nos venía diciendo Magdalena, ¿no? O sea, que esta dicotomía es cómo ser o la sociedad, la familia, ¿no? La iglesia, las amistades nos dicen que tenemos que ser buenas mujeres, ¿no? Y nos ponen una serie de preceptos de cómo se debe ser una buena mujer, de cómo se debe ser o cómo es ser una mala mujer, ¿no? Y, por ejemplo, esto es algo que afecta bastante en el hecho de sentirme digna de ser amada, ¿no? Porque normalmente estas voces apelarán a esta cuestión de la dignidad, ¿no? Es como una, si no haces esto, ¿no? Entonces no mereces, ¿no? No puedes ser una buena mujer. Entonces les tenemos un par de videitos. Ya saben que a nosotros nos gustan los videos. Entonces les vamos a poner un par de videitos y nos gustaría que los miráramos con atención para que nos digan qué impresiones les deja. Ok, este video es de hecho, esa es la parte de la entrada de una serie, ¿es una serie? ¿Una novela? ¿No? Que se llama Las Apariciones, no sé si alguien la haya visto, si no se las recomendamos, es buena, es como una buena serie para mirar. Y este intro de la serie está basado pues en un decálogo, ¿no? En un manual de la buena esposa, ¿no? Que sobre todo salió y fue súper popular en las décadas de los 60, 70 más o menos. Así como a grandes rasgos medio lo pudieron ver, díganme como qué impresiones les deja, o sea, como qué sensaciones les genera o les provoca haber visto este video. Uy, ¿qué me generó, Alba? Que somos un objeto. Las mujeres como objeto, ¿no? Okay, que podemos ser utilizadas
que nosotros tenemos que responder a, no interesa lo que nosotros tengamos, lo que sintamos, sino que hay que ser servidumbre, servicio. Realmente me, me desmotivó. Ok, lo que sentiste fue mucha desmotivación, ¿no? Y rabia quizás un poco. Quizás. Indignación, rabia. Sí, como por esto, ¿no? Que dices de, ok, tengo que callar lo que yo quiero, ¿no? Y sí, como que le importa más lo de las otras personas. ¿No? En este caso, en el video era sobre todo una cosa del marido, ¿no? O sea, porque les digo, era como este decálogo de la buena esposa. Incluso soportar que él se dé sus diversiones y que, ¿no? Y toda la actividad de la casa, las tareas domésticas, no, nada, todo ella, ¿no? Una responsabilidad total. Y es ahora en la pandemia hemos visto eso realmente, ¿no? Toda la responsabilidad del cuidado de la familia ha recaído en las mujeres. Y es como si hemos retrocedido una década. Quizás inclusive hasta un poquito más, ¿no? Porque justo este decálogo, bueno, este manual de las buenas esposas, ¿no? Se hace muy popular justo en la época de la posguerra, ¿no? Porque, a ver, durante la Segunda Guerra Mundial sabemos que, porque además esto surge en Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, me refiero a Estados Unidos envía soldados, ¿no? A Alemania por el tema de la guerra. Entonces, muchos de los lugares de trabajo son tomados por mujeres, ¿no? Entonces, o sea, a ver, Estados Unidos tenía soldados en el frente de la guerra, pero tenía que seguir produciendo, ¿no? Para mandar a los soldados y para estas cosas. Claro. Muchas mujeres entran a estos trabajos normalmente considerados para varones. Cuando la guerra termina, los varones regresan a Estados Unidos y lo que sucede es que le dicen, casi que le dicen a las mujeres, bueno, gracias, ¿no? Ya regresense a sus casas a hacer lo que les corresponde, ¿no? Y entonces ya como que no estaban muy contentas, y entonces hubo toda una campaña que se vuelca a los medios de comunicación para recordarles a las mujeres cómo era ser una buena mujer, ¿no? Y esta buena mujer pues implicaba ser esposa, por supuesto, ¿no? Porque pues ya los varones habían regresado a retomar como su lugar divino, casi, ¿no? Entonces, estas propagandas fueron muy populares, sobre todo en esta época de la posguerra, ¿no? Y tenían como esta finalidad de decir, bueno, esta es la manera en la que miramos a las buenas mujeres, ¿no? Entonces era como el boom de los electrodomésticos, ¿no? Y pintaban a los electrodomésticos como la cosa más maravillosa, ¿no? De, ay, qué bonita tu lavadora, ¿no? Porque es lo que te hará ser la mejor esposa, ¿no? Por ahí sí han visto esta película. A mí me gusta mucho la de La sonrisa de la Mona Lisa. Esa es una película muy linda que sucede en esa época, ¿no? Y retrata muy bien justo como estas campañas que se daban, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Y efectivamente por allí es como un poco el prototipo que efectivamente se nos sigue vendiendo, ¿no? En teoría ya no estamos en época de la posguerra, ¿no? En teoría hemos avanzado mucho en muchos ámbitos, y sí hemos avanzado, ¿no? Seguramente muchas cosas ya no son como hace años, pero también justo lo que dice Magdalena es cierto. Ahora en la época de la pandemia, ¿no? Sí pudimos notar cómo se acentúan muchas de estas exigencias, ¿no? Tania, no sé si querías decirnos algo porque tienes tu micro abierto. Sí, es que estaba pensando. A mí las imágenes, o por lo menos esta cuestión del decálogo del esposo, es como tú como mujer, tus sentimientos no importan, ¿no? Tú tienes que estar perfecta para cuando llegue tu esposo, ¿no? Y eso me acordó de una carta que llegué a ver publicada, a ver si no se enoja mi esposo, no, porque la vi publicada de una hermana metodista, que yo entiendo que es una señora grande quien lo publicó, por lo menos creo que era una señora grande, a principios de pandemia, ¿no? Ella lo hizo con la mejor intención, pero es una carta donde ella insta a las mujeres a ser unas buenas esposas, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, estaba en la carta, ¿no? Dice, no, pues ahora en pandemia, con el encierro, pues los esposos se estresan, ¿no? Entonces ustedes como mujeres deben de mantener la paz
en el hogar, ¿no? No estresarlo, no agobiarlo con cosas, ¿no? Que los hijos no hagan escándalo, que todo esté limpio. Y entonces, o sea, toda la carta era como todo el ejercicio, todo lo que tenías que hacer tú como mujer, pero no había una carta de tú como hombre, ¿qué puedes hacer ahora en pandemia si estás encerrado en tu casa, ¿no? Y me acuerdo que hubo muchas reacciones, sobre todo por el hecho de decir, bueno, es que ya no estamos en ese tiempo y pues la Iglesia Metodista trabaja una cuestión también de feminismo, ¿no? Y entonces, pues hubo una crítica, ¿no? La carta sigue ahí en la página de la Iglesia Metodista, ¿no? Pero entonces me acuerdo que yo le dije a mi esposo, ¿no? Cuando yo la vi, en son como de broma, porque él sabe que no soy así, ¿no? Le digo, entré en crisis, le digo, porque yo me doy cuenta que yo no soy una buena esposa, ¿no? O sea, Rayos. yo no cumplo los requisitos que vienen ahí. Y le digo, pero bueno, luego me puse a pensar que yo no soy metodista, entonces no me afecta tanto, ¿no? Porque, pues, ¿quién lo escribe? Yo le dije en son como en cierta forma, de burla en este sentido, de decir, bueno, no somos de la misma denominación, más por una cuestión de trabajo, pero sí me sorprende cómo aún en la actualidad hay muchas mujeres que siguen pensando que debemos de, nosotras como mujeres, si somos amas, si somos mamás, si somos, y más si somos mamás, como que si eres casada y no tienes hijos, no hay tanto, ¿no? Pero si eres mamá es más, ¿no? Y entonces tu esposo trabaja mucho, déjalo ir de fiesta, déjalo ir acá, pero tú como mamá no puedes tener un momento a solas, no puedes salir porque ¿quién va a cuidar a los hijos, no? Digo, sé que muchas parejas jóvenes están cambiando todo este pensamiento, ¿no? Estos roles que se venían asignando, pero muchas otras familias todavía no lo hacen, ¿no? Y todavía existe esta presión de las abuelitas, de las mamás, que es que no hay como la mamá que lo cuide, es que no hay como que la mamá le haga de comer, es que, y yo decía, pues no es cierto, ¿no? O sea, yo sé que los hombres también son capaces de hacerlo. Sobre todo creo que esa palabra que usas es muy importante, ¿no? O sea, tiene que ver con una capacidad, ¿no? Y una capacidad no es algo necesariamente como ya dado por naturaleza, ¿no? No es como que nosotras cuando nacimos ya con el sartén por el mango y teniendo el sazón de la abuelita, ¿no? Hay una buena razón por la cual tenemos que aprender a hacer esas cosas, ¿no? Y como que de pronto podemos caer en estos esencialismos, ¿no? De decir a solo la mamá, ¿no? Y la buena mamá, ¿no? Porque además allí también habría que, en otro momento a lo mejor, ¿no? Quienes son mamás quieran hablar también sobre el tema de la maternidad, ¿no? Y de cómo inclusive se juegan estos roles de la buena mujer y la mala mujer, pero a veces inclusive se contraponen a estos roles de la buena mujer, de la buena mamá y la mala mamá, ¿no? O sea, a veces ser una buena mujer implica ser una mala mamá y viceversa, ¿no? Entonces, o sea, eso es un poco como también a lo que me refería, como que hay estándares muy, o sea, ya no es, ni siquiera es doble estándar, ¿no? Porque tú eres mujer y eres mamá, y entonces ya ese es como un triple estándar, y si le metemos otro, pues por ahí habrá un cuarto, pues, ¿no? O sea, es como, realmente es un tema complejo, ¿no? Por todo esto que tú nos estás contando, de hecho, ¿no? Y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. No sé si querías decir otra cosa y te interrumpí. No, está bien. Gracias, Tania. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, como que noten cómo en realidad, aunque aparentemente, bueno, sí, de hecho sí ha habido como varios avances, ¿no? Sobre todo a nivel de legislaciones en papel, pues, ¿no? Pero a veces resulta que nosotras como sociedad no terminamos de avanzar tan rápido como se supone que avanzan las legislaciones, ¿no? Entonces ya hay como, en teoría hay una ley de paridad, ¿no? En la práctica, bueno, ¿no? Hay una ley para las mamás, ¿no? Para que puedan pedir su baja de maternidad y cuidar a sus hijos, hijas, ¿no? Pero en la práctica, bueno, ¿cuántas mujeres acceden a esa ley, no? O sea, ¿cuánto hay también de trabajos informales, por ejemplo, ¿no? Que se escapa un poco de las leyes. Entonces, todavía hay como una serie de situaciones y de condiciones en la sociedad, ¿no? Que aunque los avances están existiendo, a veces no nos alcanzan a todas, y a veces no nos alcanzan a todas de la misma manera, ¿no? Entonces creo que vamos a poner otro video ahora, ¿no? Entonces seguimos.
Entonces, precisamente este mandato de la buena mujer, ¿no? Afecta la manera en la que construimos nuestra autoestima, ¿no? Porque esta idea de cómo somos buenas mujeres, ¿no? Cómo la sociedad, las instituciones nos plantea la idea de ser una buena mujer, afecta la manera en la que estamos construyendo nuestra autoestima, ¿no? O sea, porque entonces la autoestima que se deriva de esta manera de ser mujeres aumenta solo si cumplimos con los mandatos, ¿no? Entonces, solo si de verdad le pongo las pantuflas, aprendo a cocinar, soy una excelente madre, no me quejo nunca, siempre estoy sonriendo, allí mi autoestima sube, ¿no? Porque es lo que se me está exigiendo que haga. Y solamente si yo soy capaz de enfrentarme a la vida en las condiciones que las instituciones me están marcando, allí es donde mi autoestima se eleva. Pero si no, entonces mi autoestima baja, ¿no? Disminuye, sobre todo cuando las otras personas no nos miran, ¿no? Porque nos convertimos, como decía Magdalena, en objetos, ¿no? En seres que solamente existimos para proveerle cuidados y servicios a otras personas, ¿no? Como mamás, como hijas, como amantes, como esposas, como trabajadoras a veces, ¿no? Pero entonces como solo existimos para dar este servicio a las otras personas, si las otras personas no me miran, me convierto en un objeto inanimado, ¿no? Porque como que no tengo función. Entonces, nuestra autoestima tiende a disminuir en estos preceptos patriarcales, porque no, a veces inclusive no importa qué costo obtenga la mirada de las otras personas, ¿no? A veces inclusive a costa de nuestro bienestar, de nuestra dignidad, de nuestra salud, de nuestra felicidad, ¿no? Por eso, digamos que suele pasar como muy a menudo que las mujeres, por ejemplo, que llegamos a terapia, por ahí Michi, que tiene años de experiencia en psicoterapia, les puede decir lo que ya ha visto en consultorio, llegan muchas mujeres con una queja sobre no estarse sintiendo felices, ¿no? Realizadas, plenas, a pesar de que aparentemente están cumpliendo con todo, son mamás, ¿no? Están en 20 cursos y trabajan, pero están agotadas, ¿no? Están deprimidas, están ansiosas, ¿no? Ya por ahí Betty Friedan en los 60 escribió un libro sobre el malestar de las mujeres, ¿no? En Estados Unidos y todo, pero lo escribió y como que si ahorita lo agarráramos y lo leyéramos, ¿no? Seguramente veríamos algunas coincidencias todavía, ¿no? ¿Quieres agregar algo? Ok. Pero queríamos que nos contaras qué encontraste en psicoterapia. Sí, que efectivamente esto que nos comenta Alba sobre cómo muchas veces llegamos a la insatisfacción justamente por todas estas exigencias que hay de parte del medio, pueden colocarnos incluso en situaciones de vulnerabilidad como la ansiedad y la depresión, ¿no? O particularmente las mujeres que están iniciando procesos de menopausia, como empiezan a perder cierta energía o cierta, incluso los procesos de salida de los hijos o de las hijas del núcleo del hogar, lo que provocan es que haya este sentimiento de inutilidad, ¿no? Entonces, que mucho tiene que ver con qué estamos cumpliendo o qué no estamos cumpliendo con respecto a lo que otras personas nos están diciendo que se debería de cumplir, ¿va? Y en contraposición, ¿no? Entonces todo aquello que no nos lleve a ser estas buenas mujeres se convierte en lo contrario, ¿no? En cómo somos unas malas mujeres. Aparentemente, eso tendría que llevarnos a ser más felices, pero termina por tampoco suceder de ese modo, porque hay exigencias, ¿no? Entonces, para Marcela Lagarde, por ejemplo, ¿no? Que estamos basando mucho de este taller en un libro lindo que ella tiene, que se llama Claves Feministas, ¿no? Para la autoestima en las mujeres. Marcela, que es feminista de hace muchos años, ¿no? Ella inclusive dice que
que este ejercicio de poder salirnos de solamente ser seres para otros, a veces nos va a llevar a ser señaladas como malas mujeres, ¿no? Pero que este ejercicio es necesario para poder generar algo muy importante que es la autoidentidad, ¿no? Para construir una autoestima necesitamos generar una identidad propia. Porque cuando somos buenas mujeres solamente vivimos para la identidad de la buena mujer y la identidad de la buena mujer está basada en lo que todo el mundo piensa de ella, ¿no? En si cocino bien, si es buena mamá, si es lo suficientemente trabajadora, si no es floja, si tiene limpia su casa, ¿no? Pero eso no es mi identidad, eso es lo que la gente espera que yo haga, ese es el papel que se espera que yo cumpla, pero no es mi identidad, ¿no? Entonces, para Marcela generar autoidentidad, es algo que nos ayuda, porque nos ayuda a estar ancladas a nuestra propia biografía, es decir, a mi historia personal, pero también nos ayuda a anclarnos a la genealogía, ¿no? Es decir, como a quiénes vinieron antes de mí y a las etnografías, es decir, como a lo que está sucediendo alrededor, o sea, como a las narrativas que nos contamos, a lo que decimos nosotras de nosotras mismas, ¿no? Y estas tres cosas, nuestra biografía, nuestra genealogía y nuestra etnografía, refuerzan la existencia de las mujeres, pero de las mujeres como seres, no como objetos. Esa es la principal diferencia, ¿no? A veces a las mujeres se nos llama malas mujeres cuando queremos dejar de ser objetos y pasar a ser sujetas de derechos, ¿no? Es como, no, pues si yo estoy cansada voy a querer descansar, ¿no? Y ya decir eso es como, es porque eres una egoísta, mala mujer, ¿no? Y viene el señalamiento, ¿no? Entonces, algo con lo que quisiéramos trabajar justo el día de hoy es también en trabajar nuestras genealogías. Entonces les vamos a poner aquí un videíto, ¿no? Es una canción para que la escuchen con atención, que tiene un poco que ver con esta cuestión de cómo pasamos ahora de ese decálogo, ¿no? O del manual de la buena esposa a esta canción. Ok, entonces ahora también me gustaría que me digan este video con qué sabor de boca las deja, ¿no? O sea, vimos uno hace ratito, pero con qué sabor de boca nos deja. Por allí Mitch les va a compartir un poco la letra, por si no lo entendieron, de pronto Ana Tijoux habla un poquito rápido. Pero excelente. Ok, me Magdalena. Gustó, liberador. Ok. Sí. Te escuchas hasta contenta. Ajá, claro que sí. Y te cuento que yo tengo 3 hijos hombres. Y entonces hago un trabajo con ellos, pero para que las nueras puedan entender también, porque ellas también fueron formadas así, de servicio, entonces ahora ayuda mucho la profesionalización también, ¿no? Claro. Entienden mejor, entonces, pero bueno, es un trabajo, es una tarea además, ¿no? Pero sí, definitivamente. En la que estamos algún tiempo. Pero me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Geo, tienes tu manita alzada. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Georgina, me invitó Tali y bueno, sí, la verdad me dejó un sabor de boca muy diferente al video anterior. Claro. Soy mamá de 3 hijos varones, soy divorciada y después de 25 años, pero está súper padre esa liberación, esa nueva manera de pensar, ¿no? Que nos libera de tantas malas prácticas que hemos llevado, ¿no? A cabo, tanto como aprendidas desde el seno familiar y cultural, y también dadas, ¿no? Porque yo también me considero que fui una mamá muy machista en ciertas cosas, ¿no? Pero ahora con mis hijos, la verdad es que a veces ellos me regañan y me dicen, mamá, eso se escuchó muy machista, o no, y así, ¿no? Entonces, está padre que estamos entrando a una cultura totalmente nueva y esperamos que
que esta educación la trascendamos. Tengo ahora 3 nietas, entonces espero que trascienda, ¿no? Hasta ellas y tengan una vida más plena como mujeres, ¿no? Yo Ujú, ujú, siempre me preguntaban, ¿quién eres? Y yo decía, "No, soy mamá de 3 hijos". Y me decían, no, eso no eres tú. Y yo así no entendía la pregunta, ¿no? Y ahora ujú, sí ya sé quién soy. Y ujú, eso es, híjole, yo creo que de los regalos más grandes que me he permitido recibir, mi ujú. autonomía. Muchas gracias por compartir eso, ¿no? Ahí yo quisiera rescatar dos cosas, ¿no? Por un lado es como o sea, como este aporte que tú haces de decir, pues a lo mejor yo sí fui una mamá muy machista, ¿no? Y es como, bueno, por supuesto que cuando llevamos muchas generaciones escuchando como la misma narrativa, es fácil pensar que esa es la única narrativa que existe, ¿no? Y a veces, cómo tenemos que pasar por cuestiones muy específicas, a veces muy dolorosas inclusive, para darnos cuenta de que se puede construir desde otras lógicas, ¿no? Y lo otro es esto que tú dices bien bonito de al final cuando tú puedes contar tu historia, que esa es la biografía que les estábamos diciendo hace rato que Marcela retoma, es cuando yo puedo contar mi historia, entonces ya nadie más la cuenta por mí, ya no soy la mamá de solamente, ¿no? Ya soy yo por mí misma, ¿no? Ya yo puedo ser la protagonista de mi propio cuento, ¿no? Y entonces este cuento ya lo puedo contar como en mis propios términos, ¿no? Que por eso mucho de cómo se construye desde el feminismo tiene que ver con contar nuestras historias, ¿no? Es decir, hacer un recuento de los lugares en los lugares en los que hemos estado, las personas que hemos conocido y lo que hemos aprendido de nosotras mismas, ¿no? Esa es la biografía. Exactamente esto que nos acaba de decir Geo, esa es la biografía, ¿no? Y es un ejercicio muy importante porque a veces como estamos tan acostumbradas a esta inercia, ¿no? De tener que responderle a todo el mundo y nunca a nosotras mismas, no nos paramos a hacernos exactamente esa pregunta. ¿Yo quién soy? ¿Yo qué quiero? ¿No? O sea, Geo, ¿qué necesita? ¿No? Mitzi, ¿qué necesita? Tania, ¿qué necesita? Magdalena, ¿qué necesita? ¿No? O sea, Ángela, ¿qué necesita? ¿Quién es? ¿Sale? Entonces, muchas gracias por compartir eso, Geo. Y tú, ¿no? No digo que si alguien más. ¿Alguien más quiere contarnos algo de qué pensó de sí, de este video? ¿Algo más que les haya generado? ¿No? Va. Entonces, por eso para nosotras, el tema que le proponíamos precisamente a Tania es la autoestima en clave feminista, ¿no? Y quien hace mucho este trabajo de autoestima en clave feminista es Marcela Lagarde. Ahí ya cuando terminemos, si quieren también vemos si les podemos pasar el librito, porque la verdad es un libro bonito, vale la pena leerlo, ¿no? Marcela tiene como varios libros en donde lo que ella hace son claves, ¿no? No da recetas. Ella dice, bueno, yo he pensado esto, ¿no? Yo lo he visto de esta manera, entonces estas son algunas claves que creo que podríamos seguir para pensar de maneras distintas, ¿no? Que creo que eso es bonito, porque entonces no, a ver, por un lado Marcela no se mete en la bronca de decir, esta es la manera en la que todas las mujeres deberíamos ser, pero sí nos da pistas, ¿no? Como de hacia dónde caminamos, porque a veces no sabemos por dónde ir, ¿no? O sea, es como de, bueno, ya me dijeron toda la vida lo que debo de hacer, me doy cuenta que eso no es lo que debo de hacer, pero ¿qué debo de hacer, no? Y es como, de pronto es como un poco, es un camino un tanto solitario, ¿no? Entonces, tener algunas claves nos ayuda a ir entendiendo de qué manera construir de maneras distintas, ¿no? Aunque sean distintas para cada mujer. Entonces, para Marcela, ser una cultura feminista es de hecho una experiencia de autoestima, ¿no? Es decir, el hecho de poner a las mujeres en primer plano nos ayuda también a generar esta autoidentidad, ¿no? Y a darle peso a la identidad de ser mujer, ya no como un objeto, sino como sujetas de derechos, ¿no? Entonces, para Marcela, esa podría ser una de las primeras claves, ¿no? O sea, vivir en una cultura feminista nos ayuda a tener experiencias de autoestima, ¿no? Y de una buena autoestima, según lo que Virginia Satir relata, ¿no? Y también para ella es importante hacer genealogía. Para nosotras la genealogía es encontrar nuestros orígenes en tierras que nunca hemos pisado y de este modo traer a la memoria, ¿no? Traer a la mente, traer al presente a mujeres
de quienes hemos aprendido, de quienes hemos heredado poderes, conocimiento y derechos, ¿no? O sea, que no, a veces son ancestras muy lejanas, ¿no? Como personas o mujeres en otros países, en otros contextos, y a veces son mujeres muy cercanas, ¿no? Como mi abuelita que me dijo que yo podía estudiar, ¿no? Como mi mamá que se dio cuenta de que a lo mejor no estaba educándonos de la misma manera a mis hermanos y a mí, ¿no? Estas también son, o sea, nosotras al mismo tiempo de que tenemos ancestras, podemos ser las ancestras de otras mujeres, ¿no? Y entonces eso se convierte en una bonita genealogía. Entonces hoy quisiéramos hacer un ejercicio de genealogía, pero vas a dar un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cómo presenta, no recuerdo qué evangelista es, cómo se presenta Jesús en la Biblia? Tania, pastora Tania, recuérdame quién es el que le avienta toda la genealogía a Jesús. Ya me fui, ¿me escucho? Mateo. No. Ah. Es en Mateo. Ay, yo no las escucho a ustedes, perdónenme. Sí, es Mateo. Mateo, ¿se acuerdan que dicen Mateo, hijo de María, bla, 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 bla? ¿No? Y de ahí se va hasta atrás, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es justamente una reinterpretación de esta genealogía. Entonces, un poco como los ejemplos que nos ponía Alba, de decir, yo soy Mitzi y, no sé, soy amiga, soy hija, soy hermana, soy tía, maestra, lo que ustedes quieran de tal persona, pero, no sé, por ejemplo, a mi hermana, ¿no? Pues soy hermana de Pamela y ella me ha enseñado a ser paciente, ¿no? Es súper paciente y es como que me dice, ay, ya deja fluir las cosas, ¿no? Entonces, eso le he aprendido, ¿ok? ¿Qué mujeres, sobre todo qué mujeres, están en nuestra genealogía dejando esta huella que nos mencionaba Alba, de nuestras ancestras, ¿no? De lo que nos han dicho, de lo que nos han aportado, para romper con esta idea de ser la buena mujer en ese decálogo que nos presentó Alba, ¿no? Y de alguna manera ser esta mala mujer que se atreve a vivir la vida en sus términos. No tiene que ser familiar, puede ser alguna conocida, alguna amiga, a veces incluso puede ser la autora de un libro que leí, ¿no? O el personaje de alguna película, alguna canción, lo que ustedes quieran. ¿Les parece? Y les daríamos unos 10 minutos para trabajarlo y a los 8 y 10 les preguntamos cómo van. Puede salir súper extenso o puede salir cortito, ¿no? Ya ahí la Espíritu Santa les irá iluminando en este camino, ¿va? Entonces, hagamos este ejercicio de nuestras genealogías. A cualquier duda, cualquier situación, estamos aquí, Alba y yo. Oiga, no les pregunté si me expliqué y si quedó claro. Yo me quedé un poco confundida. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de genealogía en nuestras vidas. Entonces, la idea es rescatar a estas mujeres que nos han aportado en esta mirada de romper con estos mandatos de la buena mujer, ¿no? Y que nos invitan a ser, de alguna manera, estas mujeres que heredamos poderes y derechos, mujeres de las que hemos aprendido y mujeres de las que también vemos cosas que deseamos también en nuestras vidas, ¿va? Entonces la idea, por ejemplo, Tania, es que tú pongas, yo soy Tania, y empieces a enumerar las mujeres que han aparecido en tu vida y que han aportado algo.
y nombrar lo que han aportado esas mujeres. ¿Ok? Ese sería el ejercicio de genealogía. Ok, ya lo entendí. ¿Va? Mitzi, y solo Dime. mujeres, ¿verdad? No hombres. Por ahora serían solo mujeres. Ok. ¿Va? Sí, y nada más un dato. Los evangelios, Mateo habla de la genealogía de Jesús desde los hombres y Lucas desde la mamá. Hace la genealogía desde la mamá. Justo ese es el que queríamos recuperar, el de Jesús Lucas. desde la mamá, Lucas, porque muchas de estas mujeres incluso no están por línea sanguínea emparentadas con Jesús, pero Lucas las coloca en la genealogía de Jesús porque fueron mujeres del Antiguo Testamento que rompieron con los mandatos de las mujeres judías de aquel entonces. No, ¿No? pero Por es ejemplo, Mateo, es Mateo quien menciona a las 4 mujeres en la genealogía de Jesús. aquí la pastora eres tú, entonces yo te creo a ti, ¿no? Pero Yo vamos a siento que dejar no. Y en el sí es Mateo. evangelista. Sí, sí es Mateo. Sí, sí es Mateo. Ok, Vale, entonces, gracias, corrijo. va, entonces el Gracias, Judith. evangelista va, que justamente esa es la invitación, ¿vale? Alba nos va a decir algo. A ver, como que la genealogía, preferentemente creo que valdría mucho la pena que rescatáramos a las mujeres de nuestro árbol, ¿no? O sea, que de este árbol genealógico, que no tiene que ser un árbol consanguíneo necesariamente, pero por allí me parece que quien tenga también muchos problemas o si encuentre un buen aliado, ¿no? A lo mejor puede también ocuparlo. Solo yo nos invitaría mucho a que intentemos recuperar más y más a mujeres, porque además ese es un ejercicio práctico, ¿no? O sea, como que tendemos a no recuperar tanto a nuestras aliadas, ¿no? Y a veces sí sí recuperamos más fácil a nuestros aliados, lo cual no significa que en todo este camino hacia vivirnos, ¿no? De una manera distinta no pueda haber varones. Yo les diría, bueno, primero busquemos a las mujeres, ¿no? Y ya después si encuentran por aquí, por allá algún otro varón, vale la pena ponerlo. Yo les pediría que fueran en su mayoría mujeres, ¿no? Porque también creo que eso es importante, como un ejercicio ético hacia nosotras mismas inclusive, ¿va?
¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 5 minutitos más. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos? ¿Qué encontramos? A ver, yo tengo mi árbol ¿Ya lo tienes? genealógico. Ya. Ok. No, ¿nos quieres contar un poquito como qué te encontraste? Sí, ¿Qué tal? rapidito voy a hacerlo, a ver si puedo. A A ver, ver. ¿qué pasa conmigo? A ver, yo fui criada por mis abuelos, mi abuela paterna. No, bueno, fue por motivos que mi mamá estuvo muy enferma y mi padre se fueron a la capital. Entonces yo quedé con la abuelita. Ella era analfabeta, pero era una mujer muy trabajadora, ¿no? Entonces ella decía, mira, yo siempre, cuando quiero hacer una carta, tengo que estar pidiéndole, mi abuelo sabía escribir, que él me escribiera por mí. Yo quiero que tú aprendas. Tú tienes que ser una persona, me decía, una mujer letrada, decía ella, ¿no? La abuela, tienes que ser una mujer letrada. Una mujer letrada era una persona, una mujer que tenía que ser una profesional. No te vas a quedar como yo, que bueno. Entonces hizo todo lo posible, trabajó duro. Entonces en ese tiempo mis papás ya tuvieron 7 hijos más, mis hermanos, somos 8. Y a mi segunda hermana, mi abuela materna dijo, no, yo te ayudo con ellos, a mi mamá. Y entonces nos hemos quedado cada abuelos con sus nietas, las 2 primeras, ¿no? Pero al final trabajaron duro. Mi abuela, muy ayudada, bueno, por mi abuelo. Él sí sabía, era un autodidacta, él tenía mucha literatura, además era un hombre político y decía, tú no puedes quedarte así.
vas a ser efectivamente una profesional de acá. Y entonces ella comenzó a tener unos comportamientos, por ejemplo, nunca me dejó entrar a la cocina. No, tú no puedes entrar acá, eso quita tiempo para que hagas tus tareas. Tú tienes que ser la mejor en tu clase y todo, porque acá las cosas de la casa me encargo yo. Entonces, fue así que puso también algunas condiciones, ¿no? Algunas reglas, el orden, la puntualidad, el cumplimiento de las tareas. Y desde niña me enseñó a priorizar acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sábados como hoy, yo ya sabía qué es que tenía que hacer los sábados, ¿no? Y entonces, bueno, tarde para que puedas recrearte, en la mañana para que puedas ayudar un poco acá con las compras, qué sé yo. Y fui creciendo así y entonces creo que eso me marcó mucho porque aprendí a ser un poco independiente. Mi abuelo cuando cumplí 12 años me dijo, mira, vamos al banco, te vamos a abrir una libreta de ahorros. Cuando tú necesites algo y no podamos dártelo de inmediato, vas a decir, tengo unos ahorros y lo utilizas. Y eso me sirvió hasta cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Yo sabía que había, y así, como me ha enseñado a establecer prioridades, yo compré mi casa, ¿no? Con los ahorros. Ella me dijo, no tenemos casa, compré una casa. Y fuimos trabajando así hasta me ha ayudado cuando me casé, me ayudó para quedarse con mi niño mientras yo iba a la universidad, ¿no? Y efectivamente que ella tenía una meta conmigo, que yo sea profesional, y no importa la forma, pero al final eso me ayudó mucho, me marcó a tener una vida independiente desde muy niña, ¿no? Y bueno, y también yo tuve algunos tropiezos luego, después, porque cuando me casé he tenido hijos hombres. Y a veces yo a mis hijos, desde que amanecía el día, enseñada el orden, dejar sus camas tendidas antes de irse. Y mi hijo, cuando ya empezó a tener 12 años, uno de ellos le gustaba hacer dulces y a veces venía y ya tenía hecho un postre. Mi otro hijo comenzó a ver en la cocina, ¿no? Para ayudarnos. Pero a mis suegras no les gustaba, entonces decían, no, no es posible que a ellos estén en la cocina, ya por poco les ponen mandil, entonces teníamos que luchar contra todas esas, ¿no? Intromisiones que yo las entendía porque era propio de la forma de ser. Pero luego cuando yo comencé a trabajar y tenía también organizaciones, ¿no? Con las que trabajaba, algunas de ellas me decían, ¿no? Es bien raro que tú no te hayas separado, porque todas las feministas terminan divorciadas, ¿no? Y yo no siempre ya conversábamos con esta amiga, por eso mi esposo no quiere que me junte con este grupo, ¿no? Feminista que trabaja por la igualdad de género y tanta cosa. Pero entonces necesitábamos nuevamente trabajar con ellas, explicarle que no son ellas divorciadas porque se les ocurrió, sino porque, le digo, entendieron, ¿no? Entendieron que no podemos ser miradas como objetos y conversábamos con ella. Bueno, esa es parte de la genealogía, a mí me viene, por digo, de mi abuela, ¿no? De mi abuela materna. Y de mi madre, porque mi madre logró con mucho esfuerzo que todos mis hermanos sean profesionales, como ella decía, ¿no? Antes estudiábamos solamente la secundaria y ya no podíamos más porque había que ir a la capital y nosotros somos del interior del país. Pero entonces que los hijos sí fueran profesionales. Y menos mal, los 8 nosotros tenemos un nivel académico, ¿no? Bien, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por compartirlo. Además, estaría muy lindo que en tu ejercicio, ¿no? Pusieras los nombres, ¿no? De quienes has aprendido también. Solo como un ejercicio de nombrarlos, ¿no? Pero muchas gracias por compartirnos estas historias. ¿Alguien más quiere compartirnos así rápidamente cómo quedó su genealogía para ustedes, como de estas voces aliadas que han tenido? ¿No? Sí. Geo. Sí, yo puse aquí
La verdad me cuesta trabajo mencionar a personas de mi familia, porque pues ellas fueron las que me dieron esas voces contrarias, ¿no? A la feminismo. Y bueno, de las primeras personas que yo encontré, que me dieron estas voces, fueron mi psicóloga Zaira, que estábamos en un grupo, ahí conocí a Tali. Tali también ha sido de gran influencia para mí, una voz siempre presente. Una compañera también ahí de nosotras que me dio una parte de la liberación Muy bien. Azucena. Y una maestra que ahí mismo en este centro donde las conocí a ellas, me inscribí a la preparatoria, pude terminar la preparatoria y ahí tuve una maestra de matemáticas, que bueno, nos daba matemáticas, física y química como asesorías, y ella también, ¿no? Ha sido una voz así, que a la fecha, me sigue trayendo enseñanzas y cosas, ¿no? Bueno, ahora ya es algo recíproco, pero sí. Y de mi familia, después de estar reflexionando, sí tuve, a pesar de esas, tenían una doble voz, ¿no? Porque la primera tía que yo supe que era feminista o que hablaba un lenguaje extraño que al principio era como la oveja negra de la familia, ya después erró el camino y se desvió hacia el otro lado, pero bueno, mi tía Rocío, ella era, son 3 hermanas de parte de mi mamá, son 3 hermanas, 2 hermanas y mi mamá, y 3 hermanos, ¿no? Mi tía Rocío era la más pequeña, ella me lleva a mí 15 años, entonces, en mi época de rebeldía, de adolescente, se reía y decía, sí, contigo todos van a pagar, ¿no? Y sí, le hiciste ver su suerte en esa época y después de casada, porque sí me volví, la mujer, sumisa, obediente, buena esposa y en la iglesia, estaba al cargo de muchas cosas en la iglesia. Ya me había nominado para ser pastora junto con mi ex marido, hasta que dije, Nel pastel. No, esto es un fraude, ¿no? Este matrimonio no, yo no quiero, que otras mujeres pasen esto que yo. Pero bueno, esa tía, tuvo esa repercusión. También ahora, después de muchísimos años, me encuentro con otra tía, bueno, que me reencuentro, y me dio un sermón bastante feminista y al final terminó con sus ondas cristianas, pero sí me sorprendió, me dio un jalonzote de orejas en la onda feminista, en la onda del orgullo, en la onda del amor propio, como que, a ver, hija, te separaste y todo porque estabas, te encontraste que no tenías, valor, ¿no? En esa relación, que encontraste tu propio valor, encontraste tu amor propio, encontraste tu dignidad y ahorita como que se te anda olvidando, ¿verdad? Entonces sí me dio una arrastrada, pero bueno, este, mi hermano, mi hermano ha sido un hombre que cuando yo decidí divorciarme, fue a la primera persona que le dije, ¿no? Y no hemos tenido una relación tan cercana, nunca así de, uy, brother, y te amo, no, pero sí sabía que dentro de la familia o entre lo que poco que me iba a quedar al divorciarme, pues iba a ser esta parte de familia carnal, ¿no? Entonces me acerqué a él y él me ha dado muchas lecciones también ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué buscas? ¿Y tú, y tú, y tú, ¿no? Y a ver, deja de pensar que los hijos, y no te escudes en tus hijos, y no te escudes o sea, no, y sé tú.
y ver qué es lo que tú quieres. Entonces, esos diálogos con él también me han llevado a esto. Y pues no puedo dejar de nombrar a mis hijos, ¿no? Ujú. Sobre todo Samuel, él estudia filosofía y entonces pues ya sabrán, ¿no? Y está muy padre tener en casa una retroalimentación y a veces una reeducación, ¿no? Ujú. Y pues ahí llegó mi genealogía. Qué bonita, ¿no? O sea, que me gusta mucho porque te animaste a poner también como estas primeras ramas, ¿no? Como a personas que, o sea, normalmente siempre tendemos a querer buscar la genealogía luego en la familia, ¿no? Pero es cierto esto que dices, a veces primero necesitamos encontrar esas herramientas por fuera y ya luego regresamos a hacer las paces con el árbol familiar, ¿no? Entonces Sí. también es una manera linda de construir genealogía y muchas gracias por ponerlo sobre la mesa, porque además esto que acabas de decir es una de las cosas importantes que Marcela dice, ¿no? O sea, Marcela, por ejemplo, Marcela dice, creo que tú dijiste esto de la reeducación constante, ¿no? Entonces Marcela dice como de, bueno, sí nos deconstruimos, pero deconstruir al final significa romper un poco, ¿no? Y después como que siempre hablamos de construir, ¿no? Y como, bueno, ¿y a qué horas nos volvamos a armar, ¿no? Porque al final también el proceso llega a ser muy cansado. Entonces creo que también esta genealogía sí tiene que ver con quién nos ha enseñado con qué patrones romper, pero también con quién nos da herramientas para encontrar otras maneras para no regresar a eso, ¿no? Entonces es como un proceso muy dinámico. Inclusive me gusta mucho esto que tú dices, bueno, algunas de estas voces pueden seguir siendo un tanto duales, ¿no? Y es un ejercicio interesante esto del, ok, escucho esto que me dices y ahora sé que esta otra voz que tú tienes tampoco me ayuda, no me construye, ¿no? Entonces opto por no tomarla, ¿no? Que también es un bonito ejercicio. Muchas gracias, Ger. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿No? Alicia. No sé. Alicia. A ver, yo, pero creo que ni me veo. Déjame venir a la luz. Ahí ya te ves. Ahí ya te ves bien. Ya, sí. Bueno, pues a mí lo que me hizo recordar, por ejemplo, yo creo que mi mi abuela materna, por ese lado sí hubo un poco más el romper ciertos esquemas. Bueno, más que romperlos del todo, fue como agregarle esto de ser profesionistas, de prepararse, de ya no cumplir ese rol de ser las personas que tan dependientes, ¿no? Económicamente por lo menos. Pero, pero al mismo tiempo fue nada más como que agregarle una cosa más a todas las, sin número de tareas. No fue una situación más pareja o delegar responsabilidades o algunas apoyarse más en la pareja en cuanto a las labores de la familia y del hogar, ¿no? Entonces yo, y con mi mamá, pues sí fue un poquito ya delegar un poquito responsabilidades con la pareja, pero de verdad que no al punto que se necesita y que uno quisiera para poder desarrollarse profesionalmente, ¿no? Y en el campo de trabajo también, o sea, poder tener a lo mejor mejores energías y mejor concentración, sabiendo que al llegar a la casa pues hay un apoyo, ¿no? Es un, hay una pareja, hay realmente una pareja y hay una persona que, al igual que uno, entiende que hay responsabilidades y pues que habrá días que uno llega con ganas de no hacer absolutamente nada y que sin embargo las tareas se van a cumplir porque uno no es indispensable para ellas, pero sin embargo pues eso no se acaba de dar. Claro, claro. Que esto que acabas de decir se me hace súper importante, ¿no? O sea, como en esta cuestión del, que ahorita en un rato quizás ahondemos un poquitito, más poquitito, tampoco vamos a ahondar tantísimo, ¿no? Pero esto que tú dices del, ok, ¿cómo me animo a construir relación de pareja de otras maneras, ¿no? Que tienen que ver con que no soy la única que puede hacer ciertas cosas, ¿no? Porque inclusive en eso se basa esta autoestima que estamos muy acostumbradas a formar, ¿no? En qué también cubro con mi rol de cuidadora, qué también cubro con el rol de mantener el hogar siempre limpio, porque soy la única que lo puede hacer, ¿no? Es como, o sea, obviamente otros pueden, pero ya si otros lo hacen, entonces yo valgo menos, ¿no? Yo entonces ya no tengo razón de ser en el espacio en el que existo. Y entonces eso a veces, aunque me agote mucho,
termino haciéndolo porque es la única manera en la que me puedo validar como mujer, ¿no? Entonces, que a mí esto que acabas de decir así me parece súper importante, ¿no? Porque además es Pues algo que Marcela menciona en su libro. fíjate que a mí no me pareciera, bueno, a mí la verdad sí me pesa mucho, yo sí, yo hago las cosas en mi casa, pero no las hago así como que de muy buena gana, ¿no? O sea, como que así, como que yo sienta que me eleva la autoestima, no, al contrario, yo lo siento que si yo soy la única o la que va a ser responsable de esas actividades, pues sí me siento usada, manejada, maltratada y demás. O sea, a mí la autoestima no me la eleva, a mí al contrario, al dejar en mí esas tareas, a mí me baja la autoestima, porque yo creo que yo no nací para barrerle, cocinarle, limpiarle o tenderle la cama a otro toda la vida. O sea, Claro. yo sé, si hay varones a los que les digo, ¿por qué ustedes creen que, por ejemplo, el comer es una necesidad básica, primitiva, o sea, lo más primitivo que yo creo que podemos, de lo más primitivo que podemos ver? ¿Por qué ustedes creen que hay otra persona que les tiene que suplir esa necesidad básica todos los días, 3 veces al día? O sea, cuando ustedes salen al trabajo y dicen, cuando yo regrese a mi casa, yo sé que por lo menos pues me voy a comer un pan con frijoles, ¿no? O tengo... No, ustedes se van a su trabajo y ni siquiera se fijan si en el refrigerador hay algo, nada. Ustedes asumen que cuando regresen de trabajar va a haber algo de comer, por lo menos Exacto. frijoles. Y no porque los dejaron hechos, sino porque asumen que por lo menos eso va a haber. Ni porque Es los pasaron a ridículo. comprar, dice. No, y ni los pasen a... No, y además el que todavía le va mejor, que dice, bueno, ya me rajo de hambre, ya muero de hambre, compra algo en la calle para él, para comer. Pero no es el que llega, por lo menos con un pollo rostizado y dice, ya traje un pollo para la familia, ¿no? O para Ajá, los que exacto. estén Sí, ahí. como que ese trabajo de planificación no está, ¿no? No está presente. Y fíjate que esto que dices también es importante porque justo, a ver, no es como que me eleve la autoestima, pero sí me hace saber que, a ver, si no la estoy pasando bien, ¿no? O sea, Marcela menciona esto que es bien importante, que tiene que ver con la culpa, ¿no? O sea, construir la autoestima de las mujeres desde este lugar de si no haces esto, no vales tanto como mujer, a veces nos lleva a decir, ah, bueno, pues entonces voy a ser una mala mujer, ¿no? Pero entonces viene la crítica externa, ¿no? Y entonces, por mucho que yo me sepa realizada, también vienen un montón de voces de culpa, de minimizar, de dolor, ¿no? De insatisfacción, no necesariamente porque lavar los platos me vuelva la supermujer, ¿no? O sea, obviamente, pues yo creo que cuando estamos muy cansados nadie quiere lavar platos, ¿no? Pero pues efectivamente es una cosa que se tiene que hacer. ¿No? El problema viene cuando es bueno, no lo hago, ¿no? Y entonces, y hago las paces con pues no lo hice, ¿no? Y si eso me va a hacer una mala mujer, pues me hace una mala mujer, pero de inmediato, ¿no? O sea, viene la crítica externa, ¿no? Y puede venir una crítica externa en forma del, ni para lavar los platos sirves, o puede venir una crítica externa en forma de una ley del hielo, ¿no? O sea, un trato minimizante, ¿no? Un maltrato, ¿no? Pues ya lo tuve que hacer yo porque pues tú no lo hiciste, ¿no? O sea, y que eso complejiza mucho, ¿no? Porque por supuesto que la autoestima de las mujeres no solo se construye a través de las tareas domésticas que pueden hacer, pero no hacerlo sí llega a ponernos a veces en la posibilidad de recibir violencias de las personas más inmediatas a nosotras que finalmente sí terminan afectando la autoestima de manera negativa, ¿no? Por eso la construcción de la autoestima desde estos preceptos patriarcales es muy dolorosa, ¿no? Porque es como bueno, pues solo lo puedo hacer de este modo y si no lo hago de este modo estoy mal, pero si lo hago de este modo igual no me siento satisfecha, ¿no? En realidad no se construye propiamente esto que decía Virginia, ¿no? Que les poníamos al inicio, ¿no? De saberme merecedora, ¿no? De recibir un buen trato, ¿no? Y de saberme capaz de enfrentarme a la vida, ¿no? Por eso les traemos algunas claves, ¿no? O sea, algunas de las claves que Marcela sí retoma, tiene un montón, ¿no? Pero algunas de las que nosotras como que encontramos para intentar resumirlas un poquito, tiene que ver con esto que hemos estado charlando, ¿no? Una de las primeras claves que si quieren, o sea, creo que esto sí se los vamos a enviar, ¿verdad? Sí, si quieren. Sí, si quieren les enviamos la presentación, pero también si lo quieren apuntar con los ejemplos que vamos dando, estaría padre, ¿no? Porque también es lindo poder tenerlo a la mano.
una de las primeras claves que Marcela menciona es la de colocarnos como mujeres al centro, ¿no? Al centro de la conversación, al centro de mi vida, al centro de mi toma de decisiones, al centro de las decisiones en la vida pública, ¿no? Es decir, colocarme a mí al centro. Bueno, que cada una aprenda a colocarse a sí misma al centro, ¿no? No que yo quiera ser el centro de la vida de todas las personas, ¿no? Porque si no nos volvemos egoístas, ¿no? Y entonces minimizamos los deseos y necesidades de otras personas. Pero sí tiene que ver con, a ver, si esta es mi vida y esta es mi historia, ¿quién tiene que ser la protagonista de mi historia? Pues yo, ¿no? Entonces la idea es que cada una de nosotras aprenda a colocarse a sí misma al centro, ¿no? De lo que necesita, de lo que quiere, de lo que busca, de lo que desea, ¿no? Y de este modo, otra de las claves es priorizar y satisfacer mis necesidades, ¿no? Es decir, para priorizar y satisfacer mis necesidades, por supuesto que primero necesito hacer un trabajo de reconocer cuáles son, ¿no? Entonces, hacer este ejercicio de, bueno, si yo me voy a poner al centro, entonces antes de querer complacer todo lo que los demás necesitan, necesito preguntarme a mí misma, ¿y yo qué necesito? ¿No? Yo qué necesito, a mí qué me hace falta, ¿no? Yo qué estoy buscando. Y una vez que eso sucede, priorizar, ¿no? Mis necesidades y satisfacer mis necesidades. Es decir, también pasa por un ejercicio de no depender todo el tiempo de que otras personas cubran mis necesidades, porque de pronto la manera en la que estamos construidos y construidas como hombres y mujeres en esta sociedad hace que la idea de que las mujeres seamos estos seres que siempre le dan a otras personas viene con algo de vuelta, ¿no? Que es como un yo te doy todo para que a mí nunca me falte nada, ¿no? Yo te tengo la casa limpia, yo te cuido a los hijos, para que yo pueda tener el sustento económico, para que yo pueda, ¿no? O sea, esto que nos decía creo que Magdalena, ¿no? De la abuelita, es como, bueno, sí, ¿no? Yo no sé escribir, tú escribe por mí, ¿no? Esa es una manera en la que a veces hacemos este intercambio sin darnos cuenta, ¿no? Que por eso funciona mucho esta idea de la media naranja, ¿no? Yo te doy todo lo que yo tengo para que todo lo que a mí me falta, tú me lo des, ¿no? Pero de ese modo, pues terminamos por no satisfacer a veces nuestras necesidades o dependemos siempre de que otra persona las satisfaga, ¿no? Entonces, esta clave nos dice Marcela, bueno, primero que hay que conocerla, ¿no? Y después que hay que priorizarnos. Por ahí veo dos manos alzadas, ¿dos? Una Geo. Una, Geo, ¿qué nos quieres decir, Geo? Ay, bueno, qué metiche soy, pero bueno, Ay, es no te que en escuchas, este Geo. punto, Yo sí. la verdad es que me Ay, recordó mucho a mí misma, o sea, durante el tiempo que estuve casada y todo, así fue, ¿no? O sea, yo te doy tú, pero tú me vas a cuidar a mí, tú me vas a proteger a mí, tú me vas a satisfacer, tú vas a cumplir, tú vas a hacer. Y cuando me separo y me doy cuenta que yo soy la responsable de mi propia vida, de mi salud, de todo, o sea, sí fue así como que, ¿what? ¿No? O sea, búscate un doctor porque también era así, ¿no? Como que ya te quito el seguro y te quito todo. Entonces, buscarme un doctor, un dentista, etcétera, etcétera, porque yo tenía que ver por mí, o sea, en ese sentido de mi salud. Y de ahí, o sea, muchas otras cosas, pero sí fue un choque, o sea, de repente de realidad o de no sé cómo decirlo. Ahora, ¿quién le echa la culpa de que no fui al doctor, ¿no? O que no me tomé las medicinas, porque antes era, pues es que él no me las compró, no, es que él me dijo que no, ¿no? Y entonces sí, o sea, dejamos esa parte o toda hacia el otro y viceversa, ¿no? O sea, yo me acuerdo Exacto. que después mis hijos me decían, es que mi papá no puede hacer nada, o sea, o sea, no pueden ir al cine solo, no podían, o sea, nada. Y pues rápido se casó su papá, ¿no? Pero por esa necesidad de que alguien le satisfaga o le cumpla o le dé, ¿no? Y entonces yo dije, híjole, o sea, qué fuerte, a qué grado llegamos con esa educación de media naranja, ¿no? No de naranjas completas. Exacto, sí. Sí, que finalmente además nos ponen mucha vulnerabilidad, particularmente a nosotras las mujeres, ¿no? O sea, porque efectivamente, o sea, a ver, no nos pondría a lo mejor
en tanta vulnerabilidad, sí se pensara como se le diera el mismo peso al trabajo de las mujeres y de los varones, ¿no? Pero eso desgraciadamente todavía no está sucediendo. Entonces, pues evidentemente hay una exigencia social de que las mujeres demos todo lo que tenemos, que sobre todo es esta exigencia de cuidado, ¿no? O sea, de tú cuida, tú da, tú, ¿no? Cuida a los enfermos, cuida a los hijos, ¿no? Peina, lava, plancha, ¿no? Cocina, pero eso se considera como lo que nos toca, ¿no? Para que se nos den otras cosas, como si entonces no pudiéramos proveernos también de un sustento económico, ¿no? Entonces, eso en realidad nos genera mucha vulnerabilidad económica, ¿no? Que además eso tiende a redundar en que las mujeres no siempre lo salimos de manera temprana de ciclos de violencia, ¿no? Que esto además se liga con otra de las claves que más adelantito les vamos a contar, ¿no? Entonces sí, o sea, todas estas reflexiones me parecen bien valiosas porque aquí nos vamos dando cuenta en nuestras historias, ¿no? O sea, todo lo que hemos tenido que pasar muchas de nosotras, o hemos visto que han pasado nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras amigas, ¿no? Estas historias son historias que compartimos, que por desgracia todavía compartimos, por desgracia porque pues nadie tendría que pasarlas, ¿no? Pero las pasamos, y entonces, si no recuperamos estas historias, no nos damos cuenta de que nos pasan a muchas, y a veces sentimos que solo me pasa a mí, y entonces como que yo me lo merezco, ¿no? Y eso pues no nos ayuda a avanzar en gran medida, ¿no? Por eso estos grupos son bien valiosos, o sea, estos grupos en donde venimos y contamos y dices, le pasó, ¿no? Y eso que dijo, y me pasó a mí, y le pasó a una amiga, y ¿sabes? Entonces esto nos ayuda a decir, ok, estas genealogías de nosotras son las genealogías de las otras también, ¿no? Y esto nos ayuda a saber que también nuestras necesidades sí las podemos cubrir nosotras y además las podemos cubrir con estos grupos que tenemos, ¿no? Que tiene que ver con esta otra clave de enfrentar a nuestras privaciones, ¿no? O sea, ¿qué nos han quitado? ¿De qué nos han privado? ¿No? Entonces, si siempre hay esta exigencia que cuidemos, significa que normalmente nos han privado del cuidado, ¿no? ¿Quién cuida, no? O sea, a ver, ¿cuántos de ustedes han cuidado a una persona enferma? Que no sea a sus hijos, pues si una tiene hijos, le toca cuidar a los hijos, ¿no? Pero ¿quién ha cuidado una mamá? ¿Quién ha cuidado de una pareja? ¿O dos, o tres, o amigos, no? ¿Quién ha cuidado? ¿No? Yo he cuidado. ¿Quién más ha cuidado? Por ahí varias han cuidado, ¿no? ¿Y a ustedes quién las cuida? Yo también. ¿Y a nosotras quién nos cuida? ¿No? Nadie. ¿No? De pronto es como, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Esta carencia. A veces inclusive nos quedamos en relaciones pensando en, va a ser recíproco, me va a cuidar, ¿no? Y no nos cuidan, ¿no? Entonces enfrentar a nuestras carencias también tiene que ver con qué me ha hecho falta, ¿no? Y qué me ha hecho falta también tiene que ver con cómo lo resuelvo, ¿no? Pues si yo solamente me quedo en la carencia, entonces ya no puedo seguir construyendo, ¿no? Porque entonces solo me la voy a pasar diciendo, tal persona me quitó, esta otra persona me quitó, ¿no? Y por eso yo soy así, porque no me dieron, ¿no? Porque me faltó. Entonces, tenemos que pasar de cómo tuvimos carencias y privaciones al cómo vamos a avanzar hacia cómo resolvemos ahora nuestras necesidades. Normalmente nuestras privaciones generarán ciertas necesidades, ¿no? Entonces, si yo no enfrento mis carencias y mis privaciones, no me doy cuenta que las tengo, no puedo reconocer mis necesidades, no puedo satisfacerlas, ¿no? Y entonces no me estoy colocando al centro. Y también tiene que ver con la siguiente clave, que tiene que ver con usar nuestras capacidades para nuestra independencia y construir nuestra autonomía. En el momento en el que cada una de nosotras se dé cuenta de que hubo privaciones que nos siguen doliendo y que tenemos capacidades para poder satisfacer y priorizar nuestras necesidades, en ese momento nos volvemos independientes. Y más allá de independientes, nos volvemos autónomas. Autónomas significa que nosotras mismas podemos proveernos de lo que se nos ha privado. Cariño, cuidado, atención, ¿no? Tiene que ver con cómo me cuido a mí misma, ¿no? Cómo uso mis capacidades para cuidar de mí misma, como otras personas no han sabido cuidarme porque me exigían cuidados, pero no necesariamente me los daban. Y de este modo ya no me vuelvo solamente en un ser que siempre da, ¿no? O bueno, sí puedo dar, ¿no? Pero también tengo que darme a mí misma, ¿no? Y primero tengo que darme a mí misma y ya después puedo empezar a repartir, ¿no? Y uso estas
capacidades, y estas capacidades también tienen que ver a veces en cómo articulo con otras personas o con otras mujeres para que todas vayamos avanzando, ¿no? Otra de las claves tiene que ver con cómo eliminamos o aprendemos a eliminar jerarquías, porque las jerarquías fomentan la violencia, ¿no? Y si yo pienso que yo soy la más, por eso les decía, sí ponernos al centro, pero no al centro de todo, ¿no? Cada una necesita ser su propio centro, y cada centro, o sea, cada persona necesita ser importante, igualmente importante, ¿no? Habrá jerarquías, vamos, muy estratégicas, ¿no? En un lugar de trabajo, si nadie dice lo que se tiene que hacer, pues a veces terminamos por no hacer nada, o cada quien quiere hacer lo que quiere y se convierte en un relajo, ¿no? Pero en otros espacios se vale como bajar las jerarquías y mirarnos como iguales, ¿no? Mirarnos como iguales nos permitirá tener diálogos cercanos, ¿no? Y que nos permita atender también a las necesidades de cada persona. Y luego está este punto que es muy importante y que hace rato ya ustedes tocaban, ¿no? De deconstruir y reconducir, es decir, cómo presentamos opciones, ¿no? Si nos la pasamos todo el tiempo deconstruyéndonos, todo el tiempo vamos a sentir dolor. Pero deconstruirnos implica dolor, implica malestar, ¿no? Y la manera en la que tenemos de que ese malestar no se nos quede y se nos convierta en desesperanza es, bueno, ya deconstruí, ahora, ¿no? ¿Cómo encuentro otro camino? ¿Cómo busco opciones o cómo presento opciones para otras que nos permite ir por caminos que nos lleven a, pues, lugares distintos, ¿no? Distintos a los que hemos estado. Y por último, algo que Marcela menciona es eliminar los cautiverios de las mujeres. Los cautiverios es estos deberes ser, ¿no? Esto que ustedes decían, bueno, la mamá tiene que ser, ¿no? La hija tiene que ser, la esposa tiene que ser, ¿no? Y entonces viene como con unas condiciones muy, así como muy cuadradas, ¿no? Y terminamos por como sentirnos muy atrapadas. La idea de que podamos construir autonomía y ponernos cada una al centro de su propia vida tiene que ver con permitir que cada una de nosotras construya la vida que la hace más feliz, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, no hay una única manera de ser mujeres, sino que cada una puede construir su manera propia de ser mujer y que cada una pueda ser feliz con eso, ¿no? Y que no le estemos picando y molestando a la de junto como de está siendo una mala mujer, porque no, o sea, porque a veces nos volcamos a hacer eso. Según Marcela, si tomamos en consideración todas estas claves, podemos empezar a construir una autoestima más feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo nos volcamos a lo que es importante para nosotras, pero también para los espacios en los que estamos conviviendo con otras personas, ¿no? Entonces, les queremos poner otro videito. Saliste otra vez con ese imbécil, ¿verdad? Fíjate que sí. Eso hice precisamente. Salí a divertirme con ese imbécil. ¿Y sabes por qué? Para no tener que quedarme aquí a escuchar los reproches de ustedes. ¡Qué mala madre he sido! ¡Qué mala esposa he sido! ¡Qué mala hija he sido! Te lo dije, mamá Elena. Un momento, María Inés. María Inés. Eres una mujer con responsabilidades, con obligaciones. Y no puedes evadirlas. ¿Responsabilidades, mamá? ¿Obligaciones, mamá? Sí. O sacrificios inútiles, mamá. Ningún sacrificio es inútil cuando se hace por un hijo o por unos hijos o por una familia. Los hijos no crecen mejor porque la madre esté encerrada en la casa 24 horas. El marido no deja de irse porque uno está encerrada en su casa todo el día. La casa no está más limpia por aspirarla todos los días, mamá. Con una vez a la semana es más que suficiente. Además, ningún hombre, oílo bien, ninguno merece que una mujer se sacrifique por él. Si piensas así, María Inés, es porque estás mal. ¿Ves, mamá Elena? Ella es la que está loca. Y tú vete a tu cuarto, Mónica. No sé qué haces aquí. A mí tampoco me gusta encontrarte en el mío. María Inés, la próxima vez que me quieras visitar, toca la puerta. No seas tan cruel con la niña. No me hables de crueldad, mamá. Porque la única cruel en esta casa con todos nosotros es Mónica. ¡Mónica! Y lo mismo se refiere a ti. Estoy cansada de que me compares con mi hermana todo el tiempo. Los hijos de Consuelo son mucho mejores que los míos. No voltees a mis hijos en mi contra, mamá. Y no prefieras a Ignacio sobre mí. Porque yo no lo merecía. No merecía que Ignacio me abandonara. Aunque tú no lo creas. No lo merecía. Te desconozco, María Inés. No eres la misma. Esta no es mi hija. Y luego no vayas a lloriquearme a mi casa
Porque tu matrimonio se ha desintegrado totalmente. En esta casa todo el mundo tiene reglas menos yo. Mis hijos, Ignacio, tú, todos tienen reglas. Y si no se les cumple, el mundo se viene abajo, pues eso se acabó. Yo nunca he exigido nada para mi mamá, nunca. Y dime tú, ¿dónde ha quedado mi vida? ¿Dónde? Bueno, si les interesa esta novela, es una novela muy progresera esta novela, se llama Mirada de Mujer, entonces ahí se las recomiendan. Yo la veía con mi mamá, ¿no? Y ya luego por eso mi mamá preguntaba que cómo salí feminista y yo le digo, bueno, Me ponías a ver que pues se ponía a ver conmigo Mirada de Mujer y qué esperaba de mí, ¿no? Entonces, está en Prime, por si a alguien le interesa, ¿no? Por ahí podemos también ponernos a analizar un poquito, ¿no? Fíjense que aquí el personaje de María Inés se me hace un personaje muy lindo, ¿no? Porque finalmente ella, sí, un poco por hartazgo, pero sí un poco porque la vida la lleva al límite, empieza a aprender a hacer justo estas claves que Marcela propone, ¿no? Se empieza a poner al centro, empieza a llenar sus propias necesidades y además lo empieza a hacer un poco a tropiezos, ¿no? Un poco a ciegas, un poco sola al inicio inclusive, ¿no? Por ahí tiene un par de amiguillas que son lindas, ¿no? O sea, esa amistad entre ellas tres es como muy bonita en realidad, porque nos permite mirar cómo las mujeres sí tejemos estas redes con otras mujeres, ¿no? Por estas historias que compartimos, ¿no? Entonces, justo el hecho de presentar estas claves tiene que ver con ¿qué pasaría si en lugar de lo que siempre nos han dicho de que para ser valiosas como mujeres tenemos que dejar de ser de nosotras y ser para las otras personas y pasáramos a esta ética que el feminismo nos propone de pensarnos al centro, pero siempre compartiendo con otras personas, ¿no? Eso es un poco la ética en clave feminista. Sí me pongo a mí al centro porque yo tengo necesidades y soy una persona que soy digna y merecedora, pero también lo hago construyendo con otras mujeres, sobre todo con otras mujeres, pero eso al mismo tiempo nos ayuda a construir con otras personas, con otras corporalidades, ¿no? Con los varones que están en nuestras vidas, por ejemplo, ¿no? Por eso, no sé si vieron en la canción de Antipatriarca que les puso Mitzi, salen varones haciendo estas cosas, ¿no? Porque al final, y también Marcela y muchas teóricas feministas lo sostienen, la idea no es como de ellos contra nosotras, ¿no? O sea, eso finalmente nos regresa a esta lógica patriarcal de quién es el que va a ganar, ¿no? De estas jerarquías, de quién vale más que la otra persona. Y la idea más bien de muchos feminismos, sobre todo feminismos como pueden ser los decoloniales, los afros, ¿no? los interseccionales, abogan porque al empezar nosotros a ponernos al centro y hablar de lo que nos duele, otras personas podrán empezar a hacerse cargo de sí mismas, ¿no? Los varones de ellos mismos. Y eso nos ayudará a construir una sociedad mucho más horizontal, con menos jerarquías, ¿no? Que nos llevará a que cada quien pueda valerse, ¿no? O generar un valor, una identidad propia, y eso pues nos llevará a una construcción distinta de la autoestima, ¿no? Entonces, les queremos proponer un pequeño ejercicio para cerrar este tallercito, ¿no? Luego si nos quieren invitar, pues a lo mejor regresamos a dar otros tallercitos. Pero nuestra idea para el cierre es que escribamos un poco estos evangelios en primera persona, ¿no? Digo, casi siempre los evangelios, ¿no? Se escribieron por personas que vieron lo que hacía el maestro, ¿no? Y lo relataron según su propia experiencia. Aquí lo que les proponemos es que ustedes relaten su propio evangelio, ¿no? Bajo esta premisa que tiene que ver con que la ética feminista al final se parece mucho a la ética cristiana, ¿no? Tanto la ética feminista como la ética cristiana aboga porque para todas las personas haya dignidad, vida plena y buenas nuevas, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿no? Si ustedes son las evangelistas, ¿no? Y vamos a escuchar el evangelio según Alicia, el evangelio según Judith, el evangelio según Magdalena, el evangelio según Tania, ¿no? Según Geo, según Viviana. Si ustedes son las evangelistas, ¿cuáles son estas buenas noticias de dignidad y vida plena que ustedes quisieran compartir ahora que se les han puesto sobre la mesa estas claves? A lo mejor es un ejercicio que quieren hacer a largo plazo y a lo mejor en unos años vemos un montón de libros en librerías de
un montón de mujeres que quieren contar cómo se vive una buena vida digna y plena, ¿no? Y eso va a estar bonito. Pero antes de que se escriba en el libro, lo que queremos es que nos digan con qué frase ustedes empezarían su evangelio. ¿Con qué frase yo, Alba, empezaría el evangelio? Según Alba, empezaría con la frase, ¿no? Fulano. Y cada una vamos a escribir ahora de manera muy breve, en 2, 3 minutitos, ¿no? ¿Con qué frase iniciarían su evangelio? A ver, a mí se me ocurre como respeta tus necesidades por sobre todas las cosas. Muchas gracias. El evangelio según Alicia. ¿Quién más se anima? Pues yo creo que algo con lo que vimos en el video anterior, ¿no? No hay sacrificios válidos, o sea, no te puedes sacrificar a ti misma para bien de los demás. O sea, algo que me queda muy claro es, si no estoy bien yo, no le puedo dar bienestar a mi familia, a mis hijos y a los que amo. Entonces, Chido, qué chido. Muchas gracias. En el evangelio según Geo. Gracias, Geo. ¿Quién más se anima a decirnos? A mí se me ocurren muchas cosas. Ya me voy a poner a escribir. Sí, ya después vamos a ver el evangelio de Tania Tames. Ya lo queremos ver. Bueno, yo creo que la frase que más me gusta, que yo aprendí de niña, no sé por qué, o quién me la enseñó, es la de, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan, ¿no? Yo creo que es muy válido porque a veces tratamos a los demás de una forma y cuando nos tratan así nos sentimos ofendidas y dices, y ahí eso creo yo que abarca tantos aspectos que me gusta mucho. Ok. Muy bien, muchas gracias. En el evangelio según Tania. Muchas gracias, Tania. Según el evangelio, según yo, sería libertad es la buena nueva. Muy bien, muchas gracias, Judith. Según el evangelio, según Judith. Gracias. ¿Quién más se anima? Yo diría que en las múltiples posibilidades de vida hay espacio para todas y todos. Muy bien, muy bonito, ¿no? El evangelio según Viviana. Gracias. ¿Quién más? Muy bien, pues allí justo hay un ejercicio interesante, ¿no? O sea, pensar en que la autoestima no se construye solo de manera individual, o sea, no es como que ustedes tengan que ir a pelear con sus demonios ustedes solas, ¿no? O solitas con su terapeuta. Digo, si tienen proceso terapéutico, eso está súper padre porque eso a veces ayuda mucho, ¿no? Ya Geo nos decía de las bondades de incorporar a una psicóloga a la genealogía. Entonces, eso siempre va a ser lindo, pero también noten cómo a veces pensamos que la autoestima solo somos nosotras que no sabemos valorarnos, pero hay que ampliar la mirada y mirar o saber escuchar cuáles son las voces que están llegando y cuando lleguen, más bien presentarnos a nosotras mismas estas claves, ¿no? Ya si ustedes quieren profundizar más, yo las invito a que de verdad escriban su evangelio, ¿no? Y este evangelio, según cada una de nosotras, se vuelva en las claves que cada una necesita para que cuando las cosas se pongan difíciles, ¿no? Cuando estas voces me quieran ganar, sepamos cómo también refutarlas desde la ética feminista y desde una ética feminista cristiana inclusive, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado en estas 2 sesiones y muchas gracias, Tania, por invitarnos. Estamos muy, muy agradecidas por la oportunidad, por el espacio. Y pues ojalá nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Esperamos que haya sido esto de utilidad. Probablemente dejamos algunas preguntas más que respuestas, pero bueno, les pasamos el material para que si lo necesitan releer y releer y releer,
pues ahí esté a disposición, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. no, pues, Gracias, buenas noches. gracias a todos por participar. Dejé el link para las que no se registraron y quieren recibir el material. Está en el chat. Si no, como recibieron el link para ingresar, escríbanme un mensaje, ya sea por correo o WhatsApp, para que yo les pueda hacer llegar la información. Esta semana les mando su reconocimiento de participación y nos vemos en 15 días, que todavía no sé quién nos toca, qué tema nos toca, pero bueno, lo vamos a publicar en las redes y WhatsApp y todo eso, y entonces ya sabrán, ¿sí? Pero muchas gracias por estar con nosotros esta noche, y gracias Alba y Sazú por tanto aprendizaje y tanto que todavía nos falta por aprender, ¿verdad? Muchas gracias, Tania, gracias, Alba, gracias, Mixi. No, ha sido muy interesante. Gracias. Pasen bonita noche, nos vemos. De igual manera. Muchas gracias. Todas. Bye. Bye.